El frío del asfalto de Madrid se filtraba a través de los gastados zapatos de Elena, un recordatorio brutal de su nueva realidad. El sonido de la cerradura al girar tras ella resonó con una finalidad que le revolvió el estómago. Ya estaba hecho. Desahuciada. Sus dos hijos, Leo, con la valentía forzada de sus 10 años, y la pequeña Maya, cuyo rostro de 6 años estaba hundido en la tela del abrigo de su madre, se quedaron a su lado en la acera bulliciosa, convertidos en islas invisibles de miseria. Los dedos de Elena, entumecidos por el frío, buscaron a tientas en su bolsillo, tocando lo único tangible que le quedaba en el mundo. Sacó los billetes arrugados y las pocas monedas. 47 euros. 47 euros y 35 céntimos, para ser exactos. El tintineo metálico que hicieron en su palma fue un sonido patético, una burla de fortuna. Una oleada de mareo la invadió. El hambre era un dolor sordo y constante en su vientre. Sintió que el corazón se le oprimía, un dolor físico que le robaba el aliento. Tenía que ser fuerte por ellos, pero solo sentía el peso aplastante de la ciudad indiferente y el abismo que se abría a sus pies. La primera parada fue un callejón sin salida. El albergue municipal olía a cuerpos sin lavar, a desinfectante y a desesperación. La cacofonía de gritos, toses y llantos fue una agresión física, y Elena vio el terror florecer en los ojos abiertos de Leo. Les cogió de las manos y huyó de vuelta al frío. Quedaba una última y desesperada llamada por hacer. La voz de su exmarido fue tan fría y dura como las monedas de su bolsillo. «No es mi problema, Elena, te lo advertí». El clic del teléfono al colgar fue más fuerte que el de la cerradura de su antiguo piso. Fue el sonido de la última puerta del mundo cerrándose de golpe. Una náusea amarga le subió a la garganta. Estaba absoluta y aterradoramente sola. La responsabilidad por los dos pequeños cuerpos temblorosos a su lado se sentía como un peso físico, amenazando con arrastrarla hasta el mugriento pavimento. Ya no había más puertas a las que llamar, no había más salvavidas, solo la interminable e implacable extensión de la ciudad al anochecer. Caminaron hasta que el pulcro centro de la ciudad dio paso a polígonos industriales y solares olvidados. El sonido de sus pasos sobre el camino de grava junto a las vías del tren era un crujido solitario y rítmico en el creciente crepúsculo. Las pequeñas piernas de Maya estaban cediendo y Elena la llevó en brazos, el peso de la niña una carga familiar pero ahora desgarradora. Leo caminaba en silencio a su lado, con la mirada fija en las interminables líneas de acero que desaparecían en la penumbra. Y entonces lo vio. Una vía muerta, cubierta de maleza, donde una hilera de vagones de mercancías permanecía silenciosa y olvidada, como colosales dinosaurios de hierro. Uno en particular, manchado de óxido y grafitis, parecía ligeramente apartado de los demás. Una idea morbosa, nacida de la pura desesperación, echó raíces en su mente. Era una caja de metal, un armatoste abandonado y olvidado. Pero también eran 4 paredes y un techo. Lejos de los peligros del albergue, lejos de las miradas críticas de la calle. Era una elección entre el suelo frío y un piso frío, y por sus hijos, ella elegiría el piso. La enorme puerta del vagón gimió en señal de protesta mientras Elena ponía todo su peso para abrirla lo suficiente como para colarse. El sonido fue como un grito de metal oxidado resonando en el patio silencioso. Una ráfaga de aire viciado y frío salió de golpe, trayendo consigo el olor a podredumbre, a humedad y a hierro viejo. Dentro estaba completamente oscuro. Deslizó la mano por la pared. La pintura desconchada y el acero helado le provocaron un escalofrío por la espalda. El suelo era un paisaje arenoso de suciedad y óxido que crujía bajo sus pies. Leo y Maya se acurrucaron en la estrecha abertura, sus siluetas enmarcadas contra el cielo púrpura que se desvanecía. «Está bien», susurró Elena, su voz sonando antinaturalmente alta en el espacio cavernoso. «Entrad, estamos a salvo aquí». Las palabras sabían a mentira en su boca. Mientras sus hijos entraban vacilantes en la oscuridad, la realidad de su nuevo hogar se derrumbó sobre ella. Esto no era un refugio, era una tumba fría de metal sobre ruedas que no iba a ninguna parte. Solo había una manta delgada,
superviviente de su antigua vida, que Elena extendió sobre el trozo de suelo más limpio que pudo encontrar en la oscuridad. Los niños se acurrucaron juntos sobre ella, sus pequeños cuerpos temblando de frío y miedo. Una astilla de luz de luna se colaba por una ventana rota y parcheada con cartón, pintando una franja fantasmal sobre el suelo mugriento. Elena se sentó con la espalda contra la pared fría y ondulada, escuchando. Podía oír el zumbido lejano de la autopista, el lamento solitario de una sirena lejana, sonidos de un mundo del que ya no formaba parte. Miró a Leo, con la mandíbula apretada mientras intentaba no llorar, y luego a Maya, que finalmente había caído en un sueño inquieto, con las mejillas aún húmedas de lágrimas silenciosas. Un dolor profundo y demoledor le atravesó el pecho. Sintió que el corazón se le partía. Los había traído aquí, a esta jaula helada y oxidada. Esto era lo mejor que podía hacer. Les había fallado. Esta herrumbre y este frío eran ahora su mundo, el comienzo de una historia que nadie creería. Si quieres descubrir cómo una madre desesperada puede darle la vuelta a la tortilla cuando todo está perdido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. El viaje de Elena no ha hecho más que empezar, y cada detalle será revelado. La primera luz del amanecer fue un cuchillo de plata fría que cortó la oscuridad del vagón. Se filtró a través de las rendijas del cartón que tapaba las ventanas rotas, pintando rayas de polvo danzante en el aire helado. Elena abrió los ojos, sintiendo el frío del acero a través de la delgada manta y su ropa. Le dolía cada hueso, pero junto a ella, el pequeño bulto de sus hijos se movía al compás de una respiración tranquila. Estaban dormidos, estaban a salvo. Un pensamiento frágil, pero insistente, se abrió paso en su mente entumecida. Lo habían logrado. Habían sobrevivido a la primera noche. Por un instante, la opresiva bola de pánico en su estómago se aflojó. El sol estaba saliendo, y este armatoste de metal oxidado, su prisión, se transformó momentáneamente en un refugio. Era un techo. Eran 4 paredes. Era un comienzo. Un sentimiento que no se atrevía a llamar esperanza, pero que se le parecía peligrosamente, comenzó a calentarle el pecho. Una pequeña brasa en medio del frío glacial de su nueva vida. Poco a poco, una extraña sensación de propiedad se apoderó de Elena. Mientras sus hijos aún dormían, ella se movió en silencio por el espacio confinado, su mente acelerada. Esto era suyo. Nadie podía echarla de aquí. Nadie vendría a exigirle un alquiler que no tenía. La ausencia de amenazas inmediatas era un lujo tan olvidado que casi se sentía como riqueza. El vagón era privado, un santuario aislado de las miradas curiosas y de los peligros tangibles del albergue. Por un momento fugaz, esta estructura metálica y aislada representaba un destello de estabilidad, una oportunidad real de mantener a su familia unida y protegida. Se imaginó limpiando un rincón para los niños, encontrando cajas para hacer una mesa improvisada. La desesperación de la noche anterior dio paso a una determinación férrea. Podía hacer que esto funcionara. Tenía que hacerlo. Este vagón no era una tumba, sería su fortaleza. Una fortaleza construida sobre la herrumbre y la necesidad, pero una fortaleza al fin y al cabo. Con los primeros movimientos de los niños, Elena forzó una sonrisa. «Buenos días, mis amores», dijo, su voz resonando con una confianza que no sentía del todo. Leo se incorporó, frotándose los ojos y mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Viviremos aquí ahora?», preguntó, su vocecita apenas un susurro. Elena asintió, su corazón apretándose. «Es nuestra pequeña aventura, cariño. Seremos como exploradores». Intentó venderles la idea con un entusiasmo desesperado, señalando el espacio como si fuera un lienzo en blanco. «Aquí pondremos nuestras camas, y allí podemos tener nuestro rincón para leer». Maya, todavía medio dormida, se acurrucó contra ella, ajena a la precariedad de su nuevo castillo. Ver a Leo considerar sus palabras, ver un atisbo de aceptación en su rostro, alimentó la llama de la falsa esperanza de Elena. Quizás, solo quizás, podría transformar esta ruina en un hogar a través de la pura fuerza de su voluntad y amor. Pasaron la mañana en una febril actividad.
Elena utilizó un trozo de metal que encontró para raspar la capa más gruesa de suciedad y óxido de una esquina del vagón, designándola como su sala de estar. Leo, asumiendo su papel de hombre de la casa con una seriedad que le partió el corazón a su madre, la ayudó a recoger la basura y a apilarla en el extremo más alejado. Encontraron un par de tablas de madera podridas que colocaron contra una pared para hacer un banco rudimentario. Por un par de horas, el trabajo físico los distrajo del frío y del hambre. El sonido de sus movimientos, el raspado del metal, las voces suaves de los niños, llenaron el silencio del vagón. Crearon una ilusión de normalidad, un espejismo de vida doméstica. Elena se permitió un momento de orgullo. Estaban construyendo algo a partir de la nada. Estaban luchando. Esa sensación, por efímera que fuera, era embriagadora. Se aferró a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Pero la ilusión se hizo añicos tan pronto como el sol del mediodía se alzó en el cielo. La delgada piel metálica del vagón, que había sido un congelador durante la noche, se transformó rápidamente en un horno. El calor se volvió sofocante, opresivo. El aire se espesó con el olor a metal caliente, a óxido y a un hedor subyacente a podredumbre que el frío de la mañana había enmascarado. El sudor empezó a perlar la frente de Elena mientras el optimismo se evaporaba. El metal crujía y se expandía bajo el sol, emitiendo gemidos y chasquidos que sonaban como los huesos de una bestia moribunda. Las paredes que por la mañana parecían protectoras, ahora se sentían como si se estuvieran cerrando sobre ellos, atrapándolos en una olla a presión. La falsa esperanza se marchitó bajo el calor implacable, revelando la cruda y miserable realidad de su situación. Este lugar no era un refugio, era una trampa que cambiaba su método de tortura con el ciclo del día y la noche. La sed se convirtió en una agonía. No había agua. La garganta de Elena estaba seca y pudo ver los labios de sus hijos agrietándose. Dejó a los niños en el vagón con la estricta orden de no salir, el miedo una bola de hielo en su estómago. Tuvo que caminar casi 2 kilómetros bajo el sol abrasador, siguiendo las vías hasta encontrar una fuente pública en un parque decrépito en el borde de un barrio residencial. El peso de las 2 botellas de plástico de 2 litros que llenó fue una tortura en el camino de regreso. Cada paso era un esfuerzo. El sonido de sus pies arrastrándose sobre la grava, el zumbido de los insectos en el aire caliente, el lejano rugido del tráfico. Todo conspiraba para recordarle su absoluto aislamiento. Estaba en una isla de miseria industrial, y cada necesidad básica, cada gota de agua, requeriría una peregrinación agotadora. La energía que había sentido por la mañana se había agotado por completo, reemplazada por un agotamiento profundo y doloroso. La mugre era insuperable. Elena intentó limpiar con un trapo húmedo y la poca agua que se atrevía a gastar, pero fue inútil. El óxido no era solo una capa superficial, era la esencia misma del vagón. Se desprendía en escamas rojizas que se adherían a su piel, a su ropa, y se mezclaban con la suciedad del suelo para formar una pasta grasienta. Sus manos, ya maltratadas por años de trabajo como camarera, se enrojecieron y se agrietaron. Frotó hasta que sus músculos gritaron, pero el lugar permaneció tan sucio como antes. El olor a humedad y metal podrido se le metió en la nariz, en el pelo, en el alma. La frustración le quemaba en el pecho, convirtiéndose en una rabia impotente. ¿Cómo podía proteger a sus hijos en un lugar tan fundamentalmente insalubre? La sensación de estar atrapada en la suciedad, de no poder escapar de la descomposición, se convirtió en una metáfora demasiado real de su propia vida. La noche trajo de vuelta el frío, pero esta vez fue peor. El viento aullaba a través de los polígonos industriales, golpeando el vagón con ráfagas furiosas. El metal gemía y vibraba, un coro de lamentos fantasmales que hacía que Leo se sobresaltara con cada nuevo sonido. El cartón de las ventanas no aguantó. Una ráfaga particularmente fuerte arrancó un trozo, y el viento helado entró silbando, un intruso invisible y malévolo. Elena podía oír el siseo del viento y el traqueteo incesante de algo suelto en el techo, y luego otros sonidos. El correteo rápido y sigiloso de patas diminutas en la oscuridad, justo al otro lado de la delgada pared de acero. ¿Ratas? ¿Ratones? No quería saberlo. El aislamiento,
que por la mañana parecía una bendición, ahora era una fuente de terror. Estaban solos, en completa oscuridad, a merced de los elementos y de lo que fuera que se arrastrara por la noche. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espina dorsal. Entonces empezó a llover. No fue una lluvia suave, sino un aguacero torrencial que golpeaba el techo metálico con la furia de 1000 martillos. El ruido era ensordecedor, una cacofonía implacable que hacía imposible pensar. Y con la lluvia llegaron las goteras. Primero una, luego dos, luego una docena. El agua helada se filtraba por las juntas oxidadas del techo, goteando sobre su manta, sobre sus escasas pertenencias, sobre ellos. Elena movió a los niños frenéticamente, tratando de encontrar un rincón seco en la oscuridad. Pero era inútil. El vagón entero parecía estar llorando lágrimas de óxido y agua sucia. El sonido de cada gota que caía era un recordatorio de su fracaso. El techo que se suponía que los protegía los estaba traicionando. Se sentó en la oscuridad, temblando, escuchando el abona ploc, 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 del agua, una tortura rítmica que marcaba el compás de su desesperación. La náusea le subió a la garganta. Estaba atrapada en una caja de metal que se inundaba. Al tercer día, Maya empezó a toser. Al principio era una tos pequeña y seca, pero pronto se convirtió en un sonido áspero y húmedo que resonaba en el espacio cerrado. Su pequeña cara estaba pálida y tenía círculos oscuros bajo los ojos. El frío constante y la humedad implacable del vagón se le habían metido en los pulmones. El corazón de Elena se contrajo con cada tosido. Era su culpa. Los había traído a este lugar venenoso. Leo, que había intentado ser tan valiente, se volvió silencioso y retraído. Se pasaba horas mirando por una de las rendijas del vagón, su mandíbula apretada, una expresión de miedo y resignación en su joven rostro. La chispa de aventura había desaparecido, reemplazada por la dura comprensión de su realidad. Elena miró a sus hijos, marchitándose ante sus ojos, y sintió que una parte de ella se rompía irrevocablemente. La falsa esperanza no solo había muerto, se había convertido en un cruel veneno, y sus hijos estaban pagando el precio. Esa noche, mientras acunaba a una febril Maya, Elena tocó fondo. El dinero casi se había acabado, gastado en pan, leche y un poco de fruta. El hambre era un dolor constante en su propio estómago, pero lo ignoraba, dándole casi toda la comida a los niños. Mientras Maya tosía en un sueño inquieto, una sombra se movió en la periferia de su visión. Una rata grande y atrevida se escabulló a lo largo de la pared, sus ojos brillando por un instante en la tenue luz de la luna. Se detuvo, olfateando el aire, antes de desaparecer en un agujero. Un grito ahogado se atascó en la garganta de Elena. No era un grito de miedo, sino de pura y absoluta derrota. Lo había perdido todo: su casa, su trabajo, su dignidad, y ahora estaba criando a sus hijos en una alcantarilla de metal, compartiendo su espacio con las alimañas. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a correr por sus mejillas. No había más fondo al que caer. Estaba allí, en el suelo frío y oxidado, en la oscuridad. Fue en ese estado de total desesperanza, al día siguiente, cuando algo cambió. Con el cuerpo y el alma entumecidos, Elena dejó de luchar y empezó a observar. Se quedó sentada durante horas, su mirada recorriendo cada centímetro de su prisión. Notó los patrones de óxido en las paredes que parecían mapas de continentes desconocidos. Notó cómo la luz creaba formas extrañas en el suelo. Su mente, vacía de esperanza, se convirtió en un lienzo en blanco para los detalles que antes había ignorado. Dejó de ver el vagón como un todo opresivo y comenzó a verlo como una colección de partes: paneles de acero remachados, vigas de soporte, cables cortados que colgaban como enredaderas muertas. Fue un cambio sutil, nacido no de la curiosidad, sino del aburrimiento y la rendición. Sin saberlo, su desesperación la estaba obligando a mirar más de cerca, a buscar cualquier cosa que rompiera la monotonía de su miseria. Su mirada se posó finalmente en un rincón que hasta ahora había evitado. Era un viejo panel de control, probablemente para el sistema de frenos o refrigeración del vagón. Estaba cubierto de polvo y telarañas.
Las palancas estaban oxidadas en su lugar, y los medidores de vidrio estaban rotos o ilegibles, sus agujas muertas desde hacía décadas. Era solo otro pedazo de la decadencia del vagón, un testimonio de su pasado olvidado. Pero había algo en su simetría, en su complejidad inútil, que atrajo su atención. Se levantó, sus articulaciones crujiendo en protesta, y se acercó. Pasó los dedos sobre los interruptores fríos y las etiquetas descoloridas. Era un artefacto de un tiempo en que este vagón tenía un propósito, una vida. Para Elena, en ese momento, era simplemente algo en lo que enfocar su mente vacía, un pequeño rompecabezas en medio del caos. Un objeto que no exigía nada de ella. Leo, aburrido de su confinamiento, se acercó y se paró a su lado, imitando su postura contemplativa. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó. «No lo sé, cariño. Parte de la maquinaria vieja», respondió Elena distraídamente. Pero Leo, con la curiosidad incansable de un niño de 10 años, no se contentó con esa respuesta. Se puso de puntillas y examinó el panel más de cerca. Sus pequeños dedos, sucios de óxido, trazaron el borde de la placa frontal de metal que cubría los mecanismos internos. Tiró de una de las palancas muertas, que no se movió. Luego, su dedo se detuvo en una de las cabezas de los tornillos que sujetaban la placa. Frunció el ceño, concentrado. Se movió para mirar otro tornillo en la esquina opuesta. Sus ojos se entrecerraron mientras comparaba los dos. Era un momento de quietud. La atención de un niño capturada por un detalle aparentemente insignificante. «Mamá, mira», dijo Leo, su voz de repente urgente, cortando el aire viciado. Elena bajó la vista, siguiendo su dedo índice. «Estos tornillos», continuó, «son diferentes». Elena parpadeó, su mente tardando un momento en procesar sus palabras. Miró más de cerca, y entonces lo vio. La mayoría de los tornillos que salpicaban el vagón estaban cubiertos de la misma capa gruesa de óxido rojizo que todo lo demás. Pero los 4 tornillos que sujetaban la placa frontal del panel de control eran distintos. Estaban descoloridos y un poco sucios, pero debajo de la mugre eran de un metal más brillante. Estaban menos corroídos, eran más nuevos. Y fue entonces cuando Elena notó algo más, algo que la hizo contener la respiración. A lo largo del borde de la placa de metal, apenas visibles, había finas marcas de arañazos, como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera usado una herramienta para hacer palanca y abrirlo. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la espina dorsal de Elena. Su respiración se detuvo en su garganta. Tornillos nuevos, arañazos. No era el desgaste del tiempo, no era un daño casual, era la marca de una intención, de una acción deliberada. Alguien había estado aquí. Alguien había abierto este panel y lo había vuelto a cerrar con cuidado, tratando de que pasara desapercibido. La idea era tan ajena a su realidad de hambre y frío que por un momento le pareció un delirio. Pero las pruebas estaban ahí, bajo las yemas de sus dedos sucios de óxido. Las cabezas de los tornillos, casi lisas en comparación con el metal corroído que las rodeaba. Las finas líneas grabadas en la pintura, delatando el borde de una herramienta. En el silencio opresivo del vagón, con el único sonido de la respiración superficial de Maya, este pequeño detalle se sentía como un grito. Era un secreto susurrado por el metal, una anomalía en un mar de decadencia, y de repente, el corazón de Elena empezó a latir con una fuerza que no era la del miedo, sino la de una curiosidad voraz y aterradora. La mente de Elena se disparó, corriendo en círculos frenéticos. ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de abrir una pieza de maquinaria muerta en un vagón de tren abandonado y luego volver a sellarla con tornillos nuevos? No tenía sentido, pero el instinto, esa voz primordial que la había mantenido a flote durante las últimas semanas, le gritaba que esto era importante. Las preguntas eran un bálsamo, una distracción bienvenida del dolor sordo del hambre en su estómago y del sonido de la tos de Maya. Miró a Leo, cuyos ojos brillaban con la misma emoción que sentía ella. «Aléjate un poco, cariño», susurró, su voz ronca. Necesitaba abrirlo. La necesidad era una fuerza física, una compulsión que anulaba todo lo demás. Sus ojos recorrieron el suelo mugriento del vagón,
buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera servir como palanca. De repente, este ataúd de metal no era solo un refugio fallido, se había convertido en una caja de rompecabezas, y ella tenía que descubrir qué había dentro, sin importar el coste. Después de una búsqueda frenética entre la basura y los escombros del fondo del vagón, sus dedos se toparon con algo duro y pesado. Era una barra de hierro corta y aplanada en un extremo, probablemente parte de algún mecanismo de enganche roto. Estaba cubierta de una gruesa capa de óxido que se desprendió en escamas rojizas sobre sus manos, pero se sentía sólida, fuerte, pesaba en su palma, un peso real y prometedor. La agarró con fuerza, el metal frío un ancla en su torbellino de emociones. Regresó al panel de control, con la barra de hierro en la mano, como si fuera un arma o una llave. Sus manos temblaban visiblemente, pero no era por el frío ni por la debilidad, era por la adrenalina pura, un torrente de anticipación que le recorría las venas, calentándola desde dentro. Se arrodilló ante el panel, con el corazón martilleando contra sus costillas, y respiró hondo el aire viciado y metálico. El mundo exterior, con su hambre y su desesperación, se desvaneció. Solo existía ese panel y el secreto que ocultaba. Colocó la punta aplanada de la barra en una de las finas marcas de arañazos, encajándola en la diminuta ranura entre la placa y el cuerpo del vagón. Empujó. Al principio, no pasó nada. La placa estaba firmemente asentada. El metal no cedía. Elena apretó la mandíbula, poniendo todo el peso de su cuerpo en la barra. Sus músculos, debilitados por el hambre, protestaron con un dolor ardiente. El único sonido fue el de su propia respiración forzada y el leve crujido del óxido bajo la presión. Volvió a intentarlo, esta vez moviendo la barra hacia arriba y hacia abajo, buscando un punto débil. El sonido del metal raspando contra el metal fue agudo y desagradable, como el chirrido de unas uñas en una pizarra. El sonido le erizó el vello de la nuca, pero siguió adelante, impulsada por una determinación salvaje. Leo observaba desde una distancia segura, con los ojos como platos, una estatua de tensión silenciosa en la penumbra del vagón. El esfuerzo hizo que el sudor le perlase la frente, mezclándose con la suciedad. Y entonces, con un gemido metálico, agudo y prolongado, una de las esquinas de la placa cedió. Se dobló hacia afuera apenas 1 centímetro, creando una pequeña abertura oscura. El sonido fue atronador en el silencio del vagón. Un grito de metal torturado que pareció hacer vibrar el suelo bajo sus rodillas. Elena se congeló al instante, con el corazón en la garganta, la barra de hierro todavía en la mano. Se quedó inmóvil, escuchando con cada fibra de su ser. Había oído a alguien el ruido fuera, el chirrido de la puerta de un coche, pasos en la grava. El silencio que le respondió fue absoluto y pesado, amplificando el sonido de su propia respiración jadeante y el latido frenético de su pulso en sus oídos. El miedo, un animal familiar, intentó reafirmarse, susurrándole que se detuviera, que dejara el secreto en paz, pero era demasiado tarde. Ya había cruzado un umbral. Miró la pequeña abertura, la oscuridad prometedora que había dentro, y supo que no podía parar ahora. Tenía que seguir adelante, con renovada urgencia, pero moviéndose con más cuidado para minimizar el ruido. Elena introdujo la barra de hierro más profundamente en la abertura que había creado. Ahora que tenía un punto de apoyo, el trabajo se volvió ligeramente más fácil, aunque no menos agotador. Trabajó metódicamente a lo largo del borde, haciendo palanca poco a poco, centímetro a centímetro. Cada nuevo gemido del metal era un riesgo. Cada nuevo trozo de placa que se doblaba era una pequeña victoria. La placa era gruesa, de acero macizo, diseñada para proteger la delicada maquinaria de los elementos y los impactos. La persona que había ocultado su secreto aquí había elegido bien su escondite. No se trataba de un simple panel de acceso, era una caja fuerte improvisada. Este pensamiento, en lugar de disuadirla, solo avivó las llamas de su determinación. Quienquiera que fuera, lo que fuera que hubiera escondido, lo consideraba lo suficientemente valioso como para protegerlo con tanto esfuerzo. Y ella estaba a punto de descubrir qué era. Finalmente, con un último y desgarrador crujido, los tornillos inferiores cedieron y la placa de metal se soltó casi por completo. Quedó colgando precariamente de un solo tornillo superior, como un cuadro torcido en una pared.
Elena dejó caer la barra de hierro con un ruido sordo, y Efron, sin dudarlo, agarró los bordes afilados de la placa con sus manos desnudas. El metal le cortó las palmas, un dolor agudo y punzante que ignoró por completo. Tiró con fuerza, y con un último chirrido de protesta, el último tornillo se arrancó del óxido. La pesada placa cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en el espacio confinado. Donde debería haber habido un enredo de cables viejos y mecanismos de freno, solo había una cosa: un hueco, un vacío rectangular y oscuro en el corazón de acero del vagón. No era un espacio natural, era una cavidad perfectamente definida, un compartimento secreto. Un nudo se formó en la garganta de Elena. Su corazón martilleaba tan fuerte que temía que Leo pudiera oírlo. Se arrodilló más cerca, asomándose a la oscuridad. El compartimento no era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero lo que la dejó sin aliento fue la precisión del trabajo. No había sido hecho con un soplete o a la fuerza. Los bordes interiores del acero eran lisos, casi pulidos. Alguien se había tomado un tiempo increíble, utilizando herramientas especializadas, para tallar este escondite directamente en la estructura del vagón. Era una obra de artesanía clandestina, un testimonio de paciencia y de un secreto que valía la pena guardar a cualquier precio. La cavidad era un cuadrado de oscuridad perfecta en medio del caos oxidado, una ausencia que gritaba la presencia de algo valioso. La comprensión la golpeó con una fuerza abrumadora. No había tropezado con un simple escondite, sino con una bóveda secreta, olvidada por el tiempo pero construida para durar una eternidad. El misterio se profundizó, volviéndose más tangible y mucho más peligroso. La escala del esfuerzo implicado le heló la sangre. Una corriente de aire salió del compartimento, y el olor que trajo consigo hizo que Elena frunciera el ceño. No era el olor familiar a humedad, podredumbre y óxido que impregnaba cada rincón del vagón. Este era un olor diferente, antiguo y sellado. Olía a aceite de máquina, un olor industrial pero limpio. Debajo de eso, había un aroma terroso y almizclado a cuero viejo y bien tratado, y finalmente, un olor casi imperceptible, seco y quebradizo, como el de las páginas de un libro muy antiguo que ha estado cerrado durante décadas. Era el olor de algo preservado, algo que había sido protegido deliberadamente de la decadencia que lo rodeaba. Era el olor del tiempo detenido. Elena inhaló profundamente, tratando de descifrar la historia que contaba aquel aroma. Era el perfume de un secreto guardado, y la transportó instantáneamente lejos de su propia miseria, a un mundo de intriga y peligro que apenas podía empezar a imaginar. Ese olor era una promesa. Con la respiración contenida, Elena extendió la mano y la introdujo en la fría oscuridad del compartimento. Sus dedos, temblorosos y manchados de sangre y óxido, rozaron algo que no era metal. La superficie era rígida, pero flexible, con una extraña textura cerosa y ligeramente grasienta al tacto. El objeto era denso, más pesado de lo que esperaba por su tamaño. No era grande, pero tenía una sustancia que delataba su importancia. Lo agarró con cuidado, sus nudillos rozando las paredes lisas y frías del compartimento. La sensación del objeto en su mano era surrealista. Después de días de no tocar nada más que metal frío, suciedad y la delgada tela de su única manta, esta nueva textura se sentía extraña y significativa. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Estaba a punto de sacar a la luz un secreto que había permanecido oculto en la oscuridad durante... ¿cuánto tiempo? ¿Años? ¿Décadas? El peso del objeto parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Lentamente, como si temiera que se desintegrara al contacto con el aire, retiró el objeto del compartimento. Lo sacó a la tenue luz grisácea que se filtraba en el vagón. Era un paquete de forma irregular, envuelto con esmero en múltiples capas de lo que parecía ser lona encerada. El material estaba manchado y descolorido por el tiempo, pero había cumplido su función a la perfección. Estaba rígido y frío, y había protegido su contenido de la humedad y el óxido que habían devorado sin piedad todo lo que lo rodeaba. La envoltura en sí misma era un artefacto, un capullo de tiempo que había mantenido su preciosa carga en un estado de animación suspendida. Elena lo sostuvo con ambas manos, maravillándose de su existencia.
Era un fantasma del pasado, un mensaje en una botella de acero que había llegado a sus manos por un giro increíble del destino. La desesperación que la había consumido momentos antes fue reemplazada por una tensión casi insoportable. Se arrodilló en el suelo sucio, con el paquete en su regazo. Con los dedos entumecidos y torpes, comenzó a desenvolverlo. La lona encerada era tan rígida que crujía y se agrietaba con cada doblez, desprendiendo un olor aún más fuerte a aceite y cera vieja. Desplegó la primera capa, revelando otra debajo, igual de meticulosamente doblada. Capa tras capa. El proceso era un ritual lento y tenso. La anticipación era una cosa física, un nudo apretado en su estómago y una sequedad en su garganta. Podía sentir los ojos de Leo fijos en ella, su presencia silenciosa, una mezcla de miedo y fascinación infantil. El único sonido era el crujido del viejo tejido y su propia respiración superficial. ¿Qué podía ser tan valioso para merecer tal protección? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Documentos? Cada capa que retiraba aumentaba el peso del misterio. Por un momento, sintió la tentación de detenerse, de volver a envolverlo y esconderlo, de fingir que nunca lo había encontrado. Pero la curiosidad era una fuerza demasiado poderosa. Finalmente, la última capa de lona encerada se deshizo, revelando el contenido. No había un tesoro resplandeciente, al menos no a primera vista. En el centro del tejido grasiento descansaban dos objetos. Uno era una pequeña cartera de cuero, de un diseño simple y anticuado. El cuero estaba oscuro por la edad y el aceite, pero notablemente bien conservado, flexible y sin una sola grieta. A su lado, había un pequeño cuaderno de bolsillo. Su tapa de cartón estaba ligeramente deformada por el tiempo, y los bordes de sus páginas, amarillentos y frágiles, sobresalían un poco. Elena miró los dos objetos, su corazón latiendo con una mezcla de decepción y una intriga aún más profunda. No era un cofre del tesoro, pero estos objetos se sentían infinitamente más personales, más íntimos. Contenían una historia, una cartera y un diario, la riqueza de un hombre y sus pensamientos. La combinación era potente, casi peligrosa, y Elena supo instintivamente que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Su primer impulso, impulsado por una vida de carencias, fue abrir la cartera. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo manipular el sencillo broche de metal. El mecanismo estaba rígido por la falta de uso, pero finalmente cedió con un suave y satisfactorio clic. El sonido, aunque pequeño, pareció resonar en todo el vagón. Elena contuvo el aliento, abriendo lentamente la cartera. La sensación del cuero viejo y suave bajo sus dedos era extraña y lujosa. Esperaba encontrar billetes antiguos, quizás monedas de otro país, algo que pudiera explicar el elaborado escondite. Pero el interior de la cartera no contenía papel moneda. Lo que vio la hizo parpadear, confundida. Su mente, acostumbrada a la desesperación, no pudo procesar la imagen de inmediato. Una oleada de mareo la invadió y tuvo que apoyarse en una mano para no caer. El contenido de la cartera era tan inesperado, tan fuera de lugar en su mundo de óxido y miseria, que se sintió como una alucinación. Dentro de los compartimentos de cuero desgastado no había dinero. Había un pequeño montón de piedras. A primera vista parecían vulgares, como trozos de grava o fragmentos de vidrio grueso. Eran de formas irregulares, con superficies ásperas y una capa grasienta que amortiguaba cualquier brillo. Eran opacas y sin pulir, de un color grisáceo y sin vida. Por un instante, una ola de amarga decepción la invadió. Todo ese esfuerzo por un puñado de rocas sin valor. Pero entonces, movió la cartera ligeramente, y una de las piedras captó un rayo de luz que se colaba por una rendija del vagón. Por una fracción de segundo, la piedra cobró vida. Una luz fría y azulada brilló desde su interior, un destello de fuego denso y concentrado que desapareció tan rápido como había llegado. Elena contuvo el aliento. No eran rocas. Lo supo con una certeza absoluta y aterradora que le heló la sangre en las venas. Eran diamantes. Diamantes en bruto. Tomó uno con dedos temblorosos. La piedra era sorprendentemente pesada en su palma y fría al tacto. Su superficie era áspera, con bordes afilados y cristalinos. Era un diamante en su estado más puro y natural,
arrancado directamente de la tierra. Había varios más en la cartera, todos de un tamaño considerable, todos sin cortar, sin pulir y sin montar. Eran la promesa pura y sin adulterar de una fortuna inimaginable. La magnitud de lo que sostenía en sus manos era abrumadora. El valor de una sola de esas piedras podría cambiar su vida y la de sus hijos para siempre. Podría comprar una casa, comida, seguridad. Podría borrar toda la miseria de un solo golpe. El pensamiento era tan vertiginoso, tan poderoso, que le hizo sentir náuseas. Miró a su alrededor, al interior sucio y decrépito del vagón, y luego de nuevo a la piedra en su mano. Era un artefacto de otro universo que había aterrizado violentamente en el suyo. La imposibilidad de todo aquello la dejó sin aliento, con la mente en blanco por el puro shock. Un instante después del shock, llegó el miedo. Un miedo helado y paralizante que le atenazó el corazón. Rápidamente, cerró la cartera con un chasquido y la apretó contra su pecho. Esto no era un regalo del cielo, esto era peligroso. La gente no esconde diamantes en bruto en un vagón de tren por razones inocentes. Esto era dinero de sangre, dinero de contrabando, un secreto por el que la gente estaría dispuesta a matar sin dudarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en quién podría estar buscando estas piedras. ¿Aún las buscaban después de tanto tiempo? De repente, el aislamiento del vagón, que antes era una fuente de miseria, se convirtió en una amenaza aterradora. Estaban solos, expuestos, con un tesoro que podía atraer a los peores monstruos. Miró nerviosamente hacia la puerta del vagón, medio esperando ver una silueta recortada contra la luz. El mundo exterior, antes indiferente, ahora se sentía lleno de ojos invisibles y amenazas latentes. Este descubrimiento no la había salvado. La había puesto en el centro de una diana. Su atención, ahora teñida de pavor, se volvió hacia el segundo objeto, el pequeño cuaderno. Si los diamantes eran el qué, esto tenía que ser el por qué. Con manos aún temblorosas, lo recogió. El cuaderno era pequeño, diseñado para caber en un bolsillo de la camisa. Sus dedos trazaron la cubierta de cartón deformada, sintiendo la fragilidad de las páginas en su interior. Este objeto, más que los diamantes, se sentía como el verdadero corazón del secreto. Era un testimonio. Contenía la historia, la razón por la que un hombre había tallado un escondite en el acero de un vagón de tren para ocultar una fortuna. La respuesta a todas las preguntas que ahora bullían en su mente estaba entre esas páginas amarillentas. Respiró hondo, tratando de calmar el martilleo de su corazón. Abrir ese cuaderno era una decisión, era elegir saber, y una vez que supiera la verdad, no podría ignorarla. Con una mezcla de terror y una necesidad insaciable de entender, abrió el cuaderno por la primera página. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía apretada y angulosa, escrita con una pluma de tinta que ahora se había desvanecido a un tono sepia. La escritura era increíblemente pulcra, casi mecánica, como si el autor estuviera acostumbrado a escribir informes concisos y sin emociones. Cada línea estaba llena, aprovechando al máximo el pequeño espacio. Las entradas estaban fechadas, y la primera fecha la transportó instantáneamente a otra época, finales de los años 80. El lenguaje era directo y fáctico, desprovisto de cualquier sentimiento personal. No era un diario íntimo, sino más bien una bitácora, un registro de eventos. El escritor no usaba nombres, sino palabras clave: el encargo, la mercancía, el patrón. La fría profesionalidad de la escritura era escalofriante. Elena sintió como si estuviera leyendo por encima del hombro de un fantasma, un hombre metódico y peligroso que documentaba sus actos con una precisión desapasionada que resultaba más aterradora que cualquier confesión emocional. A medida que leía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen sombría y violenta. Las primeras entradas describían un viaje a un país africano devastado por la guerra. El escritor no mencionaba el nombre del país, pero describía vívidamente el calor sofocante, el polvo rojo que lo cubría todo y el sonido constante y lejano de los disparos. Pintaba un cuadro de caos y brutalidad, pero lo hacía con la distancia de un observador profesional. Su trabajo, como quedaba claro, era supervisar la adquisición y el transporte de la mercancía, los diamantes.
Mencionaba reuniones con señores de la guerra locales, intercambios realizados en la oscuridad y el peligro constante de traición. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Los diamantes que tenía en su regazo no eran solo piedras, estaban manchados con la sangre y el sufrimiento de una guerra olvidada, a medio mundo de distancia. Eran el producto de una violencia indescriptible. El cuaderno revelaba la naturaleza del escritor sin decirlo explícitamente. Era un mercenario, un soldado de fortuna, un profesional contratado para hacer el trabajo sucio. Su misión era sacar los diamantes del país de contrabando, y el método era a la vez ingenioso y depravado. Las piedras estaban escondidas dentro de un falso envío de ayuda humanitaria, una tapadera perfecta para evitar sospechas en los puestos de control y en las fronteras. El escritor describía con un sarcasmo apenas disimulado cómo él mismo custodiaba el envío, que incluía este mismo vagón de mercancías. La ironía era brutal. Un vehículo destinado a transportar supuestamente medicinas y alimentos para salvar vidas se utilizaba para contrabandear la misma riqueza que alimentaba el conflicto y causaba la muerte. Elena sintió una oleada de náuseas. Estaba sentada en el corazón de un crimen de guerra, un nexo de codicia y engaño que había permanecido oculto durante más de 30 años. La historia se volvía más oscura con cada página. El mercenario detallaba su plan con una precisión escalofriante. Una vez que el vagón llegara a España, sería apartado por una supuesta avería mecánica, un arreglo previamente pactado. Él se encargaría de tallar el compartimento secreto y esconder los diamantes, y luego esperaría a que el vagón fuera oficialmente retirado de servicio y trasladado a una vía muerta para ser olvidado. El cerebro de toda la operación, el patrón, era un poderoso empresario español a quien el mercenario nunca nombraba, pero describía como un hombre despiadado que había financiado en secreto a una de las facciones de la guerra a cambio de futuras concesiones mineras ilegales. Los diamantes eran el pago inicial, una prueba de lealtad. El cuaderno era, en esencia, la póliza de seguro del mercenario, la prueba que vinculaba al patrón con el contrabando y, por extensión, con el financiamiento de un conflicto armado. Una entrada en particular hizo que un escalofrío mortal recorriera la espalda de Elena. Estaba fechada solo unos días después de la llegada del vagón a Madrid. El mercenario escribió: «El nido está hecho, la mercancía está segura. Ahora, la última fase. La reunión con el patrón está fijada para el viernes. Calle Serrano. El pago final. Después de eso, desaparezco, Luco». La fecha de esa reunión estaba marcada con un círculo. Era un detalle tan específico, tan mundano, que lo hacía aún más real y aterrador. Elena podía imaginarse al hombre escribiendo esas líneas, lleno de anticipación, creyendo que estaba a solo unos días de una vida de riqueza. Podía sentir su confianza, su arrogancia. Estaba a punto de cobrar el precio de la sangre y la guerra, sin saber que su historia estaba a punto de terminar. La entrada estaba cargada con el peso de una tragedia inminente, un destino del que solo Elena, 30 años después, era consciente. Con un presentimiento creciente, Elena pasó rápidamente las páginas hacia el final del cuaderno. Después de la entrada sobre la reunión planeada, solo había una más, muy corta, escrita un día antes de la cita. Algo no está bien. Me siento observado. Precauciones adicionales. Y eso era todo. Las páginas siguientes estaban completamente en blanco. La caligrafía pulcra y controlada simplemente se detenía, dejando un vacío que gritaba más fuerte que cualquier palabra. La historia quedó suspendida en el aire, inacabada. ¿Qué le había pasado? La respuesta parecía obvia y terrible. El accidente sospechoso que mencionaba la premisa. No había cobrado su pago. Había sido silenciado antes de que pudiera convertirse en un cabo suelto. Y el vagón, con su secreto millonario, fue olvidado, perdido en la burocracia ferroviaria hasta que el óxido y la decadencia lo reclamaron en esta vía muerta. El misterio se había profundizado, transformándose en una historia de asesinato. Elena cerró el cuaderno lentamente. El sonido de la tapa al cerrarse pareció extrañamente definitivo. Su mente era un torbellino de información y miedo. Miró los objetos que tenía ante ella en el suelo sucio, la cartera llena de diamantes de sangre y el diario de un mercenario muerto.
Esto ya no era un golpe de suerte. No era un tesoro encontrado. Era una prueba. Era la única evidencia que quedaba de un crimen internacional. Un nexo que conectaba a un respetado empresario español con crímenes de guerra cometidos a miles de kilómetros de distancia. Hacía décadas. La desesperación por el hambre y el frío había sido reemplazada por un tipo de pavor completamente nuevo y mucho más pesado. Ya no era solo una víctima de la pobreza, era la guardiana de un secreto mortal. El peso de ese conocimiento se asentó sobre ella, más opresivo que el techo de metal, más frío que el suelo de acero, y supo, con una certeza absoluta, que su vida y la de sus hijos acababan de cambiar para siempre. El frío del metal se filtraba en los huesos de Elena, pero no era nada comparado con el hielo que se había instalado en su corazón. Se sentó en el suelo sucio, el silencio del vagón ahora cargado con el peso de su terrible descubrimiento. El olor a papel viejo y tinta descolorida del cuaderno parecía flotar en el aire, una fragancia de muerte y codicia. Cada tos áspera de la pequeña Maya, que dormitaba inquieta, era una puñalada de miedo en su pecho. El hambre era ahora un nudo sordo y distante, completamente eclipsado por un terror de una naturaleza diferente, más afilado que cualquier navaja. No era el miedo a la intemperie, sino el miedo que nace del conocimiento. Sabía demasiado. Había desenterrado un secreto que no estaba destinado a ser encontrado, y sentía la tierra moverse bajo sus pies, como si el fantasma del mercenario muerto la estuviera arrastrando con él a su tumba. Su corazón latía con un ritmo pesado y fúnebre, el tambor de una guerra lejana que ahora se libraba dentro de su alma. Era la guardiana de una historia que podía matar. Volvió a abrir el cuaderno, sus dedos temblorosos pasando las páginas hasta encontrar las descripciones del patrón. El mercenario lo describía como un hombre de mediana edad en aquel entonces, con una sonrisa pública que era una máscara perfecta para la depredación que se ocultaba en sus ojos. Unos ojos que, según el cuaderno, calculaban el valor de un hombre en el instante en que lo miraban y generalmente lo encontraban deficiente. El escritor detallaba su imperio corporativo, construido sobre una fachada de filantropía y progreso, una reputación intachable que le permitía moverse en las sombras sin ser detectado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Conocía ese perfil. Era el rostro de los hombres poderosos que aparecían en las noticias, inaugurando hospitales mientras sus empresas contaminaban ríos en países lejanos. El cuaderno no mencionaba un nombre, pero pintaba un retrato tan claro y preciso que Elena sintió que el hombre estaba allí mismo, en el vagón, observándola desde la oscuridad, con sus ojos fríos y calculadores. Una entrada posterior, casi al final, fue la que le heló la sangre por completo. El mercenario había anotado, con una mezcla de admiración y temor, que la corporación del patrón había comenzado a adquirir silenciosamente los terrenos alrededor de la playa de Vías. Un proyecto de desarrollo a 30 años. Había escrito: el viejo zorro es paciente. Nunca olvida una deuda, ni un activo. Elena levantó la vista del cuaderno, el aire escapándose de sus pulmones. La coincidencia era imposible, monstruosa. No estaba simplemente ocupando un vagón abandonado en un terreno olvidado. Estaba acampando sobre la X que marcaba el lugar del tesoro. El desarrollo urbano no era una noticia reciente. Era el final de un plan que había estado en marcha durante 3 décadas. Valcárcel no había olvidado el vagón. Había estado esperando pacientemente a que el tiempo y la burocracia borraran su rastro, para luego reclamar el terreno y con él su secreto sangriento. Ella no había encontrado un refugio. Se había metido directamente en la boca del lobo. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de tensión suspendida. Elena volvió a esconder la cartera y el cuaderno en el compartimento secreto, volviendo a colocar la pesada placa de metal lo mejor que pudo para disimular la manipulación. Pero el conocimiento ardía en su mente como un carbón incandescente. Cada sonido exterior se amplificaba hasta convertirse en una amenaza directa. El crujido de la grava bajo las ruedas de un tren lejano la hacía saltar. El silbido del viento a través de las rendijas sonaba como un susurro cargado de intención. Se sentía observada, cazada. El hambre seguía siendo un dolor sordo en sus entrañas, pero quedaba eclipsado por la adrenalina corrosiva del miedo.
Pasaba horas simplemente mirando a sus hijos, sus rostros inocentes dormidos en la mugre. Leo, tratando de ser valiente. Maya, con su tos persistente. Ellos eran su única razón para vivir, y ahora, por su culpa, estaban en el centro de un peligro que apenas podía comprender. Un error, una palabra equivocada, y los perdería para siempre. Una mañana, el monótono zumbido de la ciudad fue roto por un sonido nuevo, más cercano y amenazador. El retumbar profundo de motores diésel y el pitido agudo de maquinaria pesada en reversa. Elena se arrastró hasta una grieta en la pared del vagón, su corazón martilleando contra sus costillas. A unos cientos de metros, en el borde del polígono industrial, vio la fuente del ruido. Excavadoras con sus fauces de acero arrancando trozos de tierra y topadoras aplanando el terreno con una eficiencia brutal. Hombres con cascos amarillos y chalecos reflectantes se movían entre las máquinas, consultando planos. El gran proyecto urbanístico del Cuaderno ya no era una idea abstracta. Era una realidad de acero y diésel que avanzaba hacia ella como una marea imparable. El polvo que levantaban formaba una nube marrón en el horizonte, una tormenta que se acercaba. El tiempo, que en su miseria parecía haberse detenido, de repente se había acelerado vertiginosamente. Le quedaban días, quizás horas, antes de que llegaran a su puerta. Sucedió al atardecer del día siguiente. El ruido de las máquinas se había detenido, dejando un silencio tenso y expectante. Elena estaba repartiendo un mendrugo de pan entre los niños cuando lo oyó. El inconfundible sonido de un motor de coche, mucho más cercano que el tráfico de la autopista, y luego el crujido de los neumáticos sobre el camino de grava que serpenteaba entre las vías muertas, el mismo camino que ella había recorrido en su desesperación. El sonido se hizo más y más fuerte hasta que se detuvo justo al lado de su vagón. El corazón de Elena se detuvo con él. Todo su cuerpo se convirtió en un nudo de puro terror. Sin decir una palabra, agarró a Leo y a Maya, arrastrándolos hacia el rincón más oscuro y profundo del vagón. Puso una mano temblorosa sobre la boca de Leo, sus ojos suplicándole silencio. Se oyó el portazo seco de una puerta de coche, y luego el sonido de unos pasos pesados y decididos sobre la grava. Acercándose, deteniéndose justo al otro lado de la delgada pared de metal. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Un golpe, fuerte, seco, autoritario. El sonido retumbó en la caja de metal como el disparo de una pistola, haciendo que Elena se estremeciera violentamente. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?» Seguridad de la propiedad. La voz era masculina, profunda y completamente desprovista de emoción. Era la voz de alguien que no estaba acostumbrado a hacer preguntas, sino a dar órdenes. Elena se quedó paralizada, conteniendo la respiración, sintiendo el latido frenético de su corazón en la garganta, en los oídos, en las yemas de los dedos. Estaba segura de que el hombre podía oírlo. A su lado, Maya soltó un pequeño gemido de miedo, un sonido diminuto que en el silencio opresivo pareció un grito. Elena apretó a la niña contra su pecho, rezando con todas sus fuerzas para que el hombre no lo hubiera oído. La pausa se alargó, cada segundo una eternidad de pánico helado. Entonces, el chirrido metálico del picaporte de la puerta al ser forzado violentamente rompió el silencio, una agresión directa y sin miramientos. Él sabía que estaban dentro. El hombre volvió a hablar, y esta vez su tono tranquilo había sido reemplazado por un filo de impaciencia contenida. «Sé que hay alguien ahí dentro. He visto las huellas. He olido el humo de su pequeño fuego por las noches. Esto es propiedad privada de Valcárcel Corp. El nombre del Cuaderno, pronunciado en voz alta justo fuera de su puerta. El impacto fue tan fuerte que Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. El monstruo abstracto de la historia tenía ahora una corporación, guardias de seguridad y la propiedad legal del suelo bajo sus pies. El hombre continuó, su voz dura como el acero. «Tienen exactamente 5 minutos para salir con sus cosas. Después de eso, mi paciencia se agotará, y llamaré a la policía para que los saque por la fuerza». Era un ultimátum, pero Elena sabía que la policía era la menor de sus preocupaciones. Estaba atrapada. Su mente era un caos, un torbellino de pánico y opciones imposibles. No podía huir, no podía esconderse. Tenía que enfrentarlo. Tenía que ver el rostro del mensajero del diablo.
«Quedaos aquí. No hagáis ni un ruido», susurró a sus hijos, su voz apenas un hilo tembloroso. Forzó a sus piernas a moverse, cada paso una batalla contra el terror que amenazaba con paralizarla. El suelo de metal frío pareció succionar el calor de sus pies. Su mano, cubierta de una mezcla de óxido y suciedad, temblaba incontrolablemente mientras buscaba el borde de la pesada puerta corredera. Respiró hondo, el aire viciado llenando sus pulmones, y la abrió apenas lo suficiente para asomar la cabeza. El hombre que la esperaba no era el guardia de seguridad gordo y aburrido que había imaginado. Era alto, de complexión atlética, y vestía un traje oscuro y caro que parecía absurdamente fuera de lugar en medio de la decadencia industrial. Su rostro era una máscara de ángulos duros y piel curtida, dominado por unos ojos fríos y observadores que la escanearon de arriba abajo en una fracción de segundo. No había sorpresa en su mirada, solo una evaluación fría y una confirmación. Este hombre no era un simple empleado, era un especialista. «Vaya, vaya. Así que los rumores eran ciertos», dijo el hombre, su boca curvándose en una sonrisa que no alcanzó sus ojos calculadores. El sonido de su voz era suave, casi seductor, pero tenía un trasfondo metálico que le erizó el vello de la nuca a Elena. «Mi nombre es Lozano, jefe de seguridad para el señor Valcárcel, Iaue». Su mirada pasó del rostro demacrado y sucio de Elena al oscuro y miserable interior del vagón. Un gesto de desdén apenas perceptible crispó sus labios. «Debo admitir que tiene usted un gusto peculiar para la vivienda. Pero el señor Valcárcel es un hombre comprensivo. Sabe que los tiempos son duros. De hecho, me ha autorizado a ofrecerle una pequeña suma, un gesto de buena voluntad para ayudarla a encontrar un alojamiento más salubre». Cada palabra era una gota de veneno envuelta en la seda de la cortesía. Era una humillación calculada, diseñada para hacerla sentir pequeña e insignificante, para recordarle su lugar en el mundo y el lugar de él. La náusea le subió a la garganta. Lozano metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cartera. No era una cartera de cuero viejo y funcional como la del mercenario, sino un objeto de lujo, de piel de cocodrilo negra y brillante. Con un movimiento estudiado, extrajo un pequeño fajo de billetes de 50 euros y los extendió hacia ella. 200 euros, dijo, su voz plana. Un nuevo comienzo. Todo lo que tiene que hacer es recoger sus cosas y desaparecer. Olvídese de este lugar, olvídese de este vagón. La oferta era un insulto y una tentación a partes iguales. 200 euros eran una fortuna para ella en ese momento. La diferencia entre comer o no comer. Pero mientras hablaba, los ojos de Lozano no se detuvieron en ella. Su mirada se movía inquieta, escudriñando el interior del vagón por encima de su hombro, como un halcón buscando a su presa. El corazón de Elena se contrajo dolorosamente. Él no estaba allí para desalojar a una ocupa. Estaba buscando algo específico. Estaba cazando el secreto que ella ahora guardaba. El miedo le robó las palabras a Elena. Su garganta estaba tan seca que no habría podido hablar aunque hubiera querido. Todo lo que pudo hacer fue negar con la cabeza, un movimiento diminuto, casi espasmódico. La falsa sonrisa de Lozano se borró al instante, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. «Creo que no me está entendiendo», dijo, su voz bajando a un susurro peligroso que era mucho más aterrador que cualquier grito. «Esto no es una amable sugerencia. Esta pila de chatarra está programada para ser compactada. Mañana por la mañana, a primera hora, se convertirá en un pequeño cubo de metal oxidado». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Sería una verdadera tragedia que algunas de sus pertenencias quedaran atrapadas dentro cuando eso suceda. La palabra pertenencias fue pronunciada con un énfasis sutil pero inconfundible. No se refería a su manta raída o a sus pocas ropas, se refería a los diamantes y al cuaderno. Él lo sabía. El pánico se apoderó de ella, frío y absoluto. Los ojos de Lozano se entrecerraron, afilándose como los de un ave de rapiña. Su mirada se desvió por un instante, un movimiento casi imperceptible, pero que para Elena fue como un grito en la noche. Se fijó en la parte trasera del vagón, justo en la zona donde se encontraba el panel de control. El corazón de Elena dio un vuelco.
Él sabía exactamente dónde buscar. ¿Ha tenido tiempo de explorar su nuevo hogar?, preguntó, su voz volviendo a ser falsamente casual. ¿No ha encontrado nada interesante? A veces en estos trastos viejos, la gente deja cosas olvidadas, pequeños tesoros, recuerdos, documentos. Las preguntas eran un bisturí, cortando a través de sus defensas, cada una más cerca de la verdad. Ya no había ninguna pretensión. No era un guardia. Era un interrogador enviado a recuperar una propiedad perdida. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. El aire alrededor de ellos pareció espesarse, cargado de una amenaza eléctrica. Estaba jugando una partida de ajedrez en la que no conocía las reglas, y su oponente ya había anunciado el jaque mate. Lozano dio un paso adelante, cruzando el umbral y violando el precario santuario del vagón. Su presencia física era abrumadora, llenando el pequeño espacio. Elena retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. Olía a una colonia cara, a cuero y a un peligro animal y primario. Se inclinó hacia ella, su rostro a escasos centímetros del de ella. «Le daré un último consejo, por el bien de sus hijos», susurró, su aliento cálido y fétido rozando la mejilla de Elena. Al señor Valcárcel no le gustan los cabos sueltos. Ha esperado 30 años para recuperar lo que es suyo. No dejará que una mujer desesperada y sus mocosos se interpongan en su camino. Su mirada se desvió hacia la esquina donde se escondían los niños. Y los accidentes ocurren todos los días en lugares como este. Un incendio accidental, una estructura inestable que se derrumba, niños curiosos que juegan donde no deben. La amenaza ya no era una insinuación, era una promesa, una sentencia de muerte para ella y sus hijos, pronunciada con la calma de un hombre que ya la había dictado antes. Con la misma calma con la que había llegado, Lozano retrocedió y salió del vagón. Guardó lentamente el fajo de billetes en su cartera, con un gesto que era pura condescendencia. «Tiene hasta el amanecer para tomar la decisión correcta», dijo, su voz volviendo a ser plana y profesional. Se dio la vuelta y se marchó, y el sonido de sus pasos sobre la grava fue como tierra cayendo sobre un ataúd. Elena se derrumbó contra la pared de metal, su cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. La náusea le subió a la garganta y tuvo que luchar para no vomitar. Sostenía en sus manos la prueba de un crimen atroz, un secreto que podía destruir a uno de los hombres más poderosos del país. Pero ese mismo secreto la había convertido en el objetivo de ese hombre. Tenía una fortuna en diamantes y la verdad en un cuaderno, pero él tenía el poder, la crueldad y la voluntad de aplastarla sin piedad. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Aceptarías la derrota? ¿Tomarías el dinero y huirías rezando por desaparecer? ¿O te aferrarías a esa peligrosa verdad, arriesgando tu vida y la de tus hijos por una justicia casi imposible? El sonido del coche de Lozano al alejarse se disolvió en el zumbido industrial de la noche, dejando tras de sí un silencio que era mucho más denso y amenazante que sus palabras. Elena permaneció inmóvil, con la espalda presionada contra la pared fría y ondulada del vagón, su cuerpo sacudido por unos temblores que no podía controlar. Un sudor helado le cubría la piel y el sabor metálico del miedo le llenaba la boca. El aire dentro de la caja de acero se sentía espeso, sofocante, como si las propias paredes estuvieran empezando a cerrarse sobre ella. Cada sombra en los rincones oscuros parecía moverse, retorcerse, adoptando la forma del rostro sin emociones de Lozano. Se sentía como un animal atrapado en una jaula, con el depredador merodeando justo fuera, esperando pacientemente el amanecer para asestar el golpe final. Su respiración era un jadeo superficial y doloroso en la quietud opresiva. El ultimátum resonaba en su mente. Hasta el amanecer. La noche, antes una tortura de frío y miseria, se había transformado en una cuenta atrás hacia la aniquilación. Estaba atrapada con sus hijos en el epicentro de un terremoto que ella misma había provocado, arrastrándose a gatas. Como si sus huesos se hubieran vuelto de cristal quebradizo, Elena regresó al rincón donde se acurrucaban sus hijos. Leo la observaba con los ojos desmesuradamente abiertos, una pregunta silenciosa de puro terror en su rostro. Maya tosía en su sueño febril,
felizmente ajena a la sentencia de muerte que acababa de ser pronunciada sobre todos ellos. Elena los abrazó, un gesto desesperado que buscaba transmitirles un consuelo que ella no poseía en absoluto. El calor de sus pequeños cuerpos era lo único real en un mundo que se había disuelto en una pesadilla tangible. Sintió la náusea subir por su garganta de nuevo, un nudo amargo de pánico y hambre. Su propio cuerpo la estaba traicionando, temblando incontrolablemente, sus dientes castañeteando, a pesar de que ya no sentía el frío. Su mirada se desvió hacia el panel de control manipulado. El secreto que se ocultaba allí dentro, los diamantes y el cuaderno, ya no era una remota posibilidad de salvación. Se había convertido en un ancla, una pesada piedra atada a su cuello que la arrastraría a ella y a sus hijos a las profundidades más oscuras y frías. El peso de ese conocimiento era una carga física que le aplastaba el pecho, haciéndole casi imposible respirar. Contempló a sus hijos, sus rostros pacíficos en el sueño, y una oleada de rabia protectora surgió de las profundidades de su terror, una furia primordial que eclipsó momentáneamente el miedo. No podía permitir que les pasara nada. No podía consentir que el monstruo llamado Valcárcel, un fantasma surgido de las páginas amarillentas de un cuaderno, destruyera lo único que le quedaba en el mundo. La oferta de Lozano, los 200 euros, era una burla cruel. El precio que Valcárcel ponía a su silencio, el valor que le daba a las vidas de sus hijos. Una miseria. Pero, ¿qué podía hacer? Huir significaba volver a la calle, con el agravante de ser ahora una mujer buscada por gente despiadada. Quedarse significaba esperar la destrucción. Podía sentir el cuero de la cartera y el cartón del cuaderno a través de las capas de metal, llamándola, acusándola. No había encontrado un tesoro. Había desenterrado su propia tumba, y ahora tenía que encontrar una manera de salir de ella antes de que la enterraran viva. La noche avanzaba, implacable. El lejano resplandor anaranjado de la ciudad pintaba las nubes bajas, un recordatorio constante de que el amanecer se acercaba. Cada sonido se amplificaba en la quietud tensa. El gemido del viento entre los vagones, el traqueteo de un tren lejano en las vías principales, el correteo sigiloso de una rata bajo el suelo de metal. Eran los sonidos de su propio funeral acercándose. Elena se sentó inmóvil, escuchando. Su cuerpo tenso como la cuerda de un violín, cada nervio a flor de piel. Tenía que pensar, tenía que encontrar una salida. La desesperación era un pozo sin fondo, pero en lo más profundo de ese pozo, una minúscula chispa de instinto de supervivencia se negaba a extinguirse. Era la misma fuerza animal que la había llevado a este vagón en primer lugar. Se arrastró hasta una de las rendijas de la pared del vagón, el metal helado contra su mejilla, y escudriñó la oscuridad. El patio de maniobras era un cementerio de gigantes de hierro, un paisaje de desolación, pero entonces, a lo lejos, en el límite de la playa de vías, vio algo. Una pequeña luz amarilla, solitaria y parpadeante. Una ventana. Una casa. Era una idea tan desesperada que rozaba la locura. Acudir a la casa de un completo extraño en mitad de la noche. ¿Con sus hijos? Podrían rechazarla, llamar a la policía, o algo mucho peor. Pero la alternativa era quedarse allí, esperando pasivamente la llegada de Lozano y sus hombres. La luz de esa ventana, por tenue y lejana que fuera, representaba una posibilidad, una desviación del camino predecible que llevaba directamente a la destrucción. Era la única variable desconocida en una ecuación que, de otro modo, solo tenía un resultado fatal. Tomó una decisión. El miedo seguía ahí, un animal helado en sus entrañas, pero ahora estaba envuelto en una capa de determinación fría y dura. No iba a esperar a que la cazaran, iba a moverse. Con un cuidado infinito para no despertarla, envolvió a la pequeña Maya en la única y delgada manta que tenían. Luego, se arrodilló junto al panel, sus dedos ensangrentados y sucios forcejeando para quitar la placa una vez más. El sonido del metal fue un susurro en la noche. El sonido de una madre desesperada eligiendo luchar, eligiendo una posibilidad remota en lugar de una muerte segura. Con la cartera de cuero y el cuaderno metidos a la fuerza en el interior de su abrigo, pegados a la piel como una segunda piel venenosa, Elena se puso en pie. Sujetó el bulto tembloroso de Maya contra su pecho, el calor febril de la niña,
una brasa preocupante. «Leo, cariño, despierta», susurró, sacudiendo suavemente a su hijo. Los ojos de Leo se abrieron de golpe, llenos del pánico inmediato de quien se despierta en mitad de una pesadilla. «Tenemos que irnos. Ahora», en silencio. Su voz era firme, un tono que no dejaba lugar a preguntas. Cogió la mano fría de Leo, y el pequeño agarre del niño fue un ancla de realidad en el caos de su mente. Deslizó la pesada puerta del vagón, abriéndola solo lo suficiente para poder pasar. El aire nocturno era glacial, un golpe físico que le robó el aliento y le quemó los pulmones. El olor a metal oxidado y a la lluvia reciente sobre la tierra llenó sus fosas nasales. Dio un paso fuera del vagón, sus gastados zapatos hundiéndose en la grava húmeda con un crujido que, para sus oídos hipersensibles, sonó como un disparo. Comenzaron a caminar, una pequeña y patética procesión de fantasmas en la oscuridad industrial. Elena avanzaba con el peso de Maya en sus brazos, sintiendo cómo los músculos de su espalda y brazos protestaban con un dolor sordo y ardiente. Leo trotaba a su lado, su mano firmemente agarrada a la de ella, sus pequeños pasos tratando de seguir el ritmo urgente y desesperado de su madre. El sonido de sus pies sobre la grava era un crujido rítmico y aterrador, un anuncio de su presencia en el silencio sepulcral. Elena mantenía la vista fija en la lejana luz amarilla, el único punto de orientación en un mar de oscuridad y acero. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, cada latido un eco del ultimátum de Lozano. La imagen de sus ojos fríos y calculadores estaba grabada a fuego en su mente. Podía sentir su presencia en la oscuridad, como si los estuviera observando desde algún lugar, disfrutando de su huida desesperada. Un escalofrío le recorrió la espalda, un miedo tan profundo que era casi una certeza. No estaban solos en la noche. Después de lo que pareció una eternidad de caminar entre las sombras de los trenes muertos, llegaron a la pequeña casa. Estaba al borde de las vías, una reliquia de otra época, con un pequeño jardín cuidado con esmero que contrastaba brutalmente con la desolación industrial que la rodeaba. El aire aquí olía diferente, olía a tierra húmeda, al humo dulzón de un fuego de carbón y a algo limpio, quizás a ropa recién lavada secándose en algún lugar. Era el olor de un hogar. Elena se detuvo frente a la puerta de madera pintada, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza dolorosa. La luz amarilla de la ventana se derramaba sobre el pequeño porche, una piscina de calidez y seguridad que parecía inalcanzable. El miedo a ser rechazada la paralizó por un instante. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar la locura de su situación a un extraño? Oyó la tos de Maya, un sonido húmedo y preocupante en el silencio. Ese sonido la impulsó. Levantó su mano libre, que temblaba tan violentamente que apenas podía controlarla, y la dejó suspendida a 1 centímetro de la madera, respirando hondo antes de cometer el acto final de desesperación. El sonido de sus nudillos contra la puerta fue sorprendentemente fuerte, 3 golpes secos y urgentes que rompieron la quietud de la noche. Se sintieron como una confesión, una admisión de su absoluto fracaso y desesperación. Elena contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Luego, oyó un movimiento en el interior, el sonido de una silla arrastrándose sobre un suelo de madera y unos pasos lentos y arrastrados que se acercaban. La luz del interior se intensificó cuando alguien encendió una lámpara en el pasillo. Un cerrojo se deslizó con un chasquido metálico y la puerta se abrió unos centímetros, sostenida por una cadena de seguridad. En la rendija apareció el rostro de un anciano. Tenía el pelo blanco y ralo y una cara surcada de arrugas profundas, como un mapa de una vida larga y laboriosa. Sus ojos, bajo unas cejas pobladas, no eran hostiles ni temerosos, sino agudos y llenos de una curiosidad tranquila. ¿Sí?, preguntó, su voz ronca por el sueño pero serena. Vio a Elena, el bulto en sus brazos, el niño a su lado. Su mirada se detuvo en sus rostros asustados y sucios. Las palabras se atascaron en la garganta de Elena. Todo lo que pudo articular fue un sollozo ahogado, un sonido de pura angustia. «Por favor», susurró, la voz rota y temblorosa. «Por favor, ayúdenos».
Señaló con la cabeza hacia sus hijos, su gesto una súplica muda. Estamos en problemas. Un hombre nos amenazó. No podía contarle toda la historia. No todavía. Sonaba demasiado increíble, demasiado demente. Pero su desesperación era innegable. Era un hedor que emanaba de ella, una energía palpable de puro terror animal que cualquier persona podía sentir. El anciano la miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable. Su mirada se posó en la cara pálida y febril de Maya, que soltó otro tosido débil en su sueño. La expresión del hombre cambió sutilmente. La curiosidad dio paso a una suave compasión. Sin decir una palabra, cerró la puerta por un instante para quitar la cadena y luego la abrió de par en par. «Entrad», dijo, su voz ahora teñida de una urgencia tranquila. «Rápido, salid del frío». El alivio que inundó a Elena fue tan abrumador que sus piernas casi cedieron. El interior de la casa era un santuario de calor y orden. El aire olía a café recién hecho, a cera para muebles y a la madera vieja de un reloj de pared cuyo tic-tac rítmico llenaba el silencio. Era un sonido constante y tranquilizador, el latido del corazón de un hogar seguro. Elena se quedó parada en el pequeño recibidor, sintiéndose sucia e intrusa en un espacio tan limpio, una mancha de miseria en un lienzo de decencia. El contraste con la mugre y el frío del vagón era tan violento que la hizo sentir mareada. El anciano, que se presentó como Samuel, la condujo a una pequeña sala de estar. Con una amabilidad que la desarmó por completo, tomó a la dormida Maya de sus brazos y la acostó suavemente en un viejo sofá de terciopelo, cubriéndola con una gruesa manta de lana. El gesto fue tan paternal, tan humano, que rompió la última de las defensas de Elena. Se sentó pesadamente en una silla, y las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a brotar, silenciosas y calientes, corriendo por sus mejillas sucias en un torrente incontrolable de puro agotamiento, miedo y gratitud. Samuel se movió por su casa con una eficiencia tranquila, los movimientos de un hombre acostumbrado a una rutina solitaria y precisa. No hizo preguntas. En su lugar, calentó un poco de leche en la estufa y se la dio a Leo en una taza, junto con una galleta. Leo, que no había dicho una palabra, aceptó el regalo con una gratitud silenciosa y conmovedora que le partió el corazón a Elena. Para ella, preparó una taza de café caliente y muy azucarado que le entregó sin decir nada. El calor de la taza se filtró en sus manos heladas, un ancla física que la ayudó a controlar sus sollozos. Se sentó allí, bebiendo el café, el sonido del reloj de pared marcando el paso del tiempo, el suave murmullo de Samuel moviéndose por la cocina. Por primera vez en semanas, se sintió segura. La sensación era tan extraña y abrumadora que casi dolía. Cuando finalmente levantó la vista, vio a Samuel sentado frente a ella, sus ojos amables y pacientes esperando. «Ahora», dijo suavemente, «cuéntame qué monstruo te persigue en mitad de la noche, hija». Su tono era el de alguien que sabía que los monstruos existían de verdad. La amabilidad de Samuel fue la llave que abrió la compuerta de su terror. Las palabras brotaron de Elena, un torrente desordenado de miedo y confusión, tropezando unas con otras en su prisa por salir. Le contó todo: el desahucio, la desesperación, la vida en el vagón de tren. Le contó el descubrimiento del panel, los tornillos nuevos, las marcas de arañazos que delataban una intención secreta. Y entonces, con el corazón en la garganta y las manos temblando, sacó los dos objetos de su abrigo. Primero, la cartera. La abrió y dejó que los diamantes en bruto cayeran sobre la pequeña mesa de café que los separaba. Las piedras, opacas y sin vida bajo la luz amarillenta de la lámpara, parecían simples rocas sin valor. Samuel las miró, frunciendo el ceño, sin entender. Pero fue el segundo objeto el que captó su atención por completo. Elena le entregó el pequeño cuaderno de bolsillo. «Esto», susurró ella, su voz apenas audible. «Creo que esto es lo que realmente quieren». Sus manos temblaban tanto que el cuaderno casi se le cae al suelo al pasárselo. Samuel se puso unas gafas de lectura que colgaban de una cuerda alrededor de su cuello y abrió el cuaderno con cuidado. El silencio en la pequeña sala de estar se hizo más profundo, solo roto por el constante y tranquilizador tic-tac del reloj
y la respiración suave de los niños dormidos. Elena observaba el rostro del anciano mientras leía, buscando cualquier señal. Vio cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la concentración y de ahí a una creciente y sombría comprensión. Sus cejas se fruncieron y una línea profunda se dibujó en su frente. De vez en cuando, levantaba la vista del cuaderno y la miraba, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa, como si estuviera confirmando que ella entendía la magnitud de lo que había encontrado. Pasó las páginas lentamente, absorbiendo cada palabra de la caligrafía apretada y metódica del mercenario. Elena sintió que el tiempo se detenía. Estaba poniendo su vida y la de sus hijos en manos de este extraño, basándose únicamente en un instinto, en la bondad que había visto en sus ojos. No tenía otra opción. Finalmente, Samuel cerró el cuaderno con un suave chasquido y se quitó las gafas, dejándolas colgar sobre su pecho. Se quedó mirando al vacío durante un largo momento, su rostro una máscara de recuerdos lejanos y dolorosos. «Lo recuerdo», dijo. Su voz apenas un susurro que cortó el silencio. Finales de los 80, yo era el jefe de estación aquí. Recuerdo al extranjero, al consultor de seguridad. Hizo una pausa, y sus ojos, ahora afilados y llenos de una vieja tristeza, se encontraron con los de Elena. Recuerdo el rumor de su muerte. Un accidente de coche en la carretera de circunvalación. Siempre nos pareció extraño, demasiado conveniente. Y entonces, Samuel proporcionó la pieza final del rompecabezas, la conexión que lo unía todo. Pero lo que más recuerdo, continuó, su voz ahora más firme, es lo que pasó al día siguiente. Vi a un hombre joven y elegante, un pez gordo de la ciudad, registrando frenéticamente esta misma zona. Estaba desesperado. Ese hombre, hija mía, era un Arturo Valcárcel mucho más joven. El círculo se había cerrado con un clic aterrador y definitivo. El monstruo tenía un rostro y una historia. La confirmación de Samuel no trajo alivio, sino una nueva y más profunda ola de terror que se asentó en el estómago de Elena como una piedra de hielo. La historia del cuaderno ya no era una fantasía lejana, era una realidad tangible que había ocurrido justo allí, bajo la atenta mirada de este anciano. Valcárcel no era solo un nombre en un papel, era un hombre real, un asesino paciente que había esperado 3 décadas para reclamar su botín sangriento. Elena sintió que el poco aire que tenía en los pulmones se escapaba en un silbido. Entonces, es verdad, todo es verdad, murmuró, más para sí misma que para Samuel. El anciano asintió sombríamente. Valcárcel ha construido un imperio sobre cimientos de secretos y violencia. Su reputación es su mayor arma. Es respetado, casi venerado. Ir a la policía sería como denunciar a un santo. Tiene jueces y políticos en el bolsillo. No te creerían, y si lo hicieran, desaparecerías antes de poder testificar. La crudeza de sus palabras era un golpe en el estómago. No había un camino fácil hacia la justicia. Solo un laberinto de corrupción y peligro mortal en cada esquina. Se quedaron sentados en silencio por un momento, el peso de la verdad oprimiéndolos como una losa. El tic-tac del reloj parecía contar los segundos que les quedaban de vida. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Elena. Su voz, un hilo de desesperación que apenas logró salir de su garganta. «¿Huir? ¿Escondernos?». Samuel negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en un punto lejano. «No puedes huir de un hombre como Valcárcel. Su alcance es demasiado largo. Te encontraría, no importa dónde fueras. Y no puedes esconderte para siempre. No con 2 niños». Se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, sus pasos lentos y medidos, los de un hombre sumido en sus pensamientos. La única manera de sobrevivir es atacando, pero no de frente. Necesitamos sacar esto a la luz de una manera que él no pueda controlar. Necesitamos un escándalo tan grande que ni todo su poder pueda contenerlo. Hablaba con la calma de un estratega planeando una batalla imposible. El cuaderno y los diamantes son la munición, pero necesitamos dispararla desde el arma correcta, hacia el objetivo correcto. La idea era tan audaz que a Elena le pareció una fantasía. Justo cuando una mínima y frágil chispa de esperanza comenzaba a encenderse en la oscuridad del pecho de Elena, un sonido distante y ominoso la apagó de golpe. No era el sonido familiar de un tren de pasajeros o de un coche en la autopista.
Era un retumbar bajo y profundo, la vibración de motores diésel de gran potencia que parecía hacer temblar el suelo. Un sonido que no pertenecía a la mitad de la noche. Elena se congeló, sus ojos encontrándose con los de Samuel en un pánico compartido. «Es demasiado pronto», susurró ella, el terror apoderándose de su voz. Dijo que hasta el amanecer. Samuel se acercó rápidamente a la ventana, apartando con cuidado el borde de la cortina. La luz de su pequeña casa se apagó al instante mientras él accionaba un interruptor, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. El retumbar se hizo más fuerte, acompañado ahora por el agudo pitido intermitente de un vehículo pesado en reversa. Ya no estaban lejos. Estaban allí, en la playa de Vías, justo al lado de su vagón. La promesa de Lozano había sido una mentira, una táctica para adormecerlos y atraparlos. El rostro de Samuel, apenas visible a la luz de la luna, estaba pálido y tenso. «No es un coche», dijo en voz baja, su aliento formando una nube de vaho en el cristal frío de la ventana. «Es un camión de gran tonelaje con plataforma». Hizo una pausa. Su cuerpo se puso rígido mientras observaba la escena, y, «Oh, Dios mío», se quedó en silencio por un momento, y Elena sintió que su corazón se detenía. «Hay una grúa móvil de las grandes». Las palabras cayeron en la oscuridad como piedras en un pozo. No venían a negociar, no venían a buscar, venían a llevarse el vagón entero, a borrar la escena del crimen de la faz de la tierra, con todo lo que hubiera dentro. La sangre de Elena se heló en sus venas. Si no hubiera seguido su instinto, si no hubiera huido hacia esa solitaria luz en la oscuridad, ella y sus hijos estarían ahora mismo dentro de esa caja de metal, a punto de ser levantados y transportados hacia su destrucción. La náusea la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Acababa de comprender la brutal eficiencia de Valcárcel. De repente, la noche se iluminó como si fuera de día. Unos potentes focos montados en la grúa y el camión se encendieron, bañando el vagón solitario y el área circundante en una luz blanca, dura y clínica que borraba todas las sombras. La escena parecía un plató de cine macabro, un quirófano al aire libre donde se iba a realizar una amputación. Elena pudo ver las siluetas de varios hombres moviéndose con una eficiencia brutal y coordinada. Vio la figura alta y delgada de Lozano, inconfundible incluso a distancia, de pie junto a uno de los vehículos, dando órdenes con gestos secos. No esperaban encontrar a nadie. Este no era un desalojo. Era una operación de limpieza, rápida y silenciosa. El corazón de Elena martilleaba con un pánico salvaje. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La única prueba física del escondite, el propio compartimento secreto tallado en el acero, estaba a punto de ser destruido, fundido en una chatarrería privada donde nadie haría preguntas. El plan de Samuel, su única y frágil esperanza, se estaba desvaneciendo ante sus ojos. La escena que se desarrollaba afuera era una demostración de poder crudo y despiadado, una coreografía de destrucción. El brazo de la grúa se elevó en la noche como el cuello de un dinosaurio de acero, su gancho gigante balanceándose ominosamente sobre el techo oxidado del vagón. Los hombres, figuras oscuras y corpulentas bajo la luz cegadora de los focos, se movían con una sincronización practicada, sin hablar, comunicándose con gestos bruscos y eficientes. El sonido de sus botas sobre la grava, el rugido de los motores y el zumbido hidráulico de la grúa crearon una cacofonía industrial y amenazante que parecía llenar el mundo entero. Elena observaba desde la seguridad temporal de la casa de Samuel, sintiéndose completamente impotente, como una espectadora de su propia ejecución. El vagón, que había sido su prisión y su refugio, su tumba y su caja del tesoro, ahora parecía pequeño y vulnerable bajo la imponente maquinaria, un símbolo de su propia fragilidad frente a la apisonadora de Valcárcel. Estaban borrando la historia, y a ella, con ella. Lozano levantó un megáfono, y su voz, amplificada y distorsionada electrónicamente, resonó en la playa de Vías con una crueldad impersonal. «Última oportunidad. Salgan ahora con las manos vacías, o serán aplastados con la chatarra». La amenaza era para un público que él creía que todavía estaba dentro. Era un teatro cruel,
una formalidad para cubrir sus huellas en el improbable caso de que hubiera testigos, pero para Elena fue una confirmación de su intención asesina. La casualidad con la que pronunció la sentencia de muerte la dejó sin aliento. Un escalofrío de una intensidad insoportable la recorrió. A su lado, Leo, que se había despertado por el ruido, se aferró a su pierna, temblando. Elena lo abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su costado para que no viera la monstruosa escena. Se dio cuenta de que si Samuel no los hubiera acogido, ahora mismo estaría enfrentando una elección imposible: salir y entregarse a Lozano, o quedarse y morir aplastada con sus hijos. Su final, un simple informe de un trágico accidente. Sin esperar respuesta alguna, los hombres de Lozano comenzaron su trabajo con una rapidez brutal. 2 de ellos arrastraron pesadas cadenas de acero hacia el vagón. El sonido del metal arrastrándose y chocando contra la grava era agudo y discordante, un sonido que le puso los pelos de punta a Elena. Con movimientos bruscos y eficientes, empezaron a pasar las cadenas por debajo del chasis del vagón, buscando los puntos de anclaje para levantarlo. El sonido de los ganchos metálicos al cerrarse con un chasquido sordo y pesado hizo que Elena se estremeciera violentamente. El vagón gimió bajo la tensión inicial, un crujido de metal oxidado que sonaba como los huesos de un animal viejo rompiéndose bajo el peso de su depredador. La violencia de la operación era hipnótica y aterradora. Estaban tratando al vagón, la escena de un crimen y el único hogar que había conocido en semanas, como si fuera basura, un simple estorbo que debía ser eliminado de la vista lo más rápido posible. Y en ese acto de destrucción, estaban destruyendo la única prueba física que corroboraba la historia del cuaderno. Elena observaba con horror cómo las cadenas se tensaban, eliminando la holgura. El gancho de la grúa descendió lentamente, su sombra proyectándose sobre el techo del vagón como la garra de un ave de rapiña a punto de atrapar a su presa. El plan se estaba ejecutando a la perfección, una sinfonía de destrucción silenciosa y eficiente. En cuestión de minutos, el vagón sería levantado, colocado en la plataforma del camión y desaparecería para siempre en la noche. Se volvió hacia Samuel, con el pánico escrito en cada línea de su rostro. «Lo están destruyendo», susurró, su voz rota por la desesperación. «Están borrando la prueba, el compartimento. Nadie nos creerá sin él». Samuel no apartaba la vista de la ventana, su rostro una máscara de intensa concentración. Su mandíbula estaba apretada, y sus ojos, generalmente amables, ahora brillaban con una luz dura y fría. No parecía asustado, sino furioso, una rabia fría y calculada. «Necesitan una distracción», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Algo lo suficientemente grande como para que cometan un error. Algo que no puedan ignorar». Elena lo vio moverse. El anciano, que momentos antes parecía frágil y cansado, ahora se movía con una agilidad y un propósito que desmentían su edad. Desapareció en la parte trasera de la casa, un rincón oscuro que servía de pequeño taller, y regresó segundos después. Elena oyó el sonido metálico de algo siendo agarrado. Cuando Samuel volvió a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, llevaba en la mano una lata de metal de aspecto grasiento y un fajo de trapos viejos. El olor acre y químico del queroseno llenó el aire al instante, un perfume de combustión inminente. Elena lo miró sin entender al principio, y luego el horror y la comprensión la golpearon al mismo tiempo. «No», susurró, pero Samuel ya se estaba moviendo hacia la puerta trasera, sus ojos fijos en un punto en la oscuridad, más allá de la operación de Lozano. «Un incendio en una playa de vías por la noche. Eso atrae la atención», dijo, su voz tranquila pero llena de una determinación de acero. «La atención de los bomberos, de la policía, la atención que Valcárcel no quiere. Mantén a los niños listos para correr». Samuel se deslizó fuera de la casa como una sombra, moviéndose con un conocimiento íntimo del terreno que solo décadas de trabajo en esas mismas vías podían proporcionar. Elena lo observó desde la ventana, su corazón latiendo con una nueva clase de miedo, esta vez no por ella, sino por el valiente anciano que se estaba arriesgando. Lo vio escabullirse por la parte trasera de los edificios, utilizando la profunda oscuridad fuera del alcance de los focos de Lozano como cobertura.
Su objetivo era un viejo cobertizo de madera en desuso, a unos 50 metros del vagón. Una estructura decrépita y llena de basura, el lugar perfecto para un incendio accidental. Elena contuvo la respiración mientras lo veía llegar al cobertizo. Vio su silueta agacharse, trabajar rápidamente. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Podía oír los gritos de los hombres de Lozano mientras las cadenas se tensaban por completo. El vagón comenzando a levantarse del suelo con un chirrido ensordecedor. El tiempo se estaba acabando. Se estaba acabando ahora mismo, y entonces sucedió. Un repentino y silencioso destello de luz naranja, seguido de un whoosh, audible incluso a esa distancia, cuando el queroseno se encendió con una furia explosiva. Las llamas treparon por las paredes de madera seca del cobertizo con una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, la estructura entera estaba envuelta en un infierno rugiente que se elevaba hacia el cielo nocturno. El fuego pintó el cielo de un rojo y naranja vibrante, proyectando sombras danzantes y monstruosas por toda la playa de vías. El calor era tan intenso que Elena podía sentirlo incluso a través del cristal de la ventana. El nuevo y brillante foco de luz eclipsó por completo los focos de la grúa, creando un caos de luz y sombras. El plan de Samuel había funcionado más allá de sus expectativas más salvajes. El cobertizo se convirtió en una antorcha gigante, una señal de alarma imposible de ignorar que gritaba al mundo que algo estaba terriblemente mal en ese rincón olvidado de la ciudad. El caos era su única esperanza. El efecto fue inmediato y dramático. Los hombres que rodeaban el vagón se detuvieron en seco, volviéndose como uno solo hacia el infierno inesperado que había estallado a sus espaldas. Se oyeron gritos de sorpresa y alarma, rompiendo la disciplina de la operación. ¡Fuego! ¡Joder! ¡Hay un incendio! Lozano, que había estado observando el levantamiento del vagón con fría satisfacción, se giró bruscamente, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Por un instante, el hombre que parecía tener el control absoluto de la situación perdió la compostura. Su plan perfecto arruinado por un factor imprevisto. El caos era el perfecto camuflaje. La atención de todos, desde los matones hasta su jefe, estaba ahora fija en el fuego rugiente. Nadie miraba hacia la pequeña casa en la oscuridad. Nadie prestaba atención a las sombras que se movían en la periferia. Era la oportunidad que Samuel había creado, una ventana de pocos segundos en medio del pandemonium. Y entonces, Elena oyó la puerta trasera abrirse de golpe y la voz urgente de Samuel. «Ahora, corred». La adrenalina pura, un torrente eléctrico y ardiente, se apoderó de Elena, borrando todo pensamiento y dejando solo instinto. Agarró a la dormida Maya, cuyo peso parecía insignificante ahora, un simple bulto de mantas y calor febril. Tiró de la mano de Leo con una fuerza que casi lo hizo tropezar. «Vamos, vamos, vamos», susurró con una urgencia feroz. Corrieron hacia la puerta trasera donde Samuel las esperaba. «No os detengáis hasta llegar dentro», ordenó, empujándolas suavemente hacia la oscuridad de su patio trasero. Elena salió corriendo, el aire frío golpeando su rostro. El rugido del fuego era ahora un sonido ensordecedor a su izquierda, el calor palpable en su piel. A su derecha, podía ver la escena congelada del vagón suspendido a medio metro del suelo, las cadenas tensas, abandonado momentáneamente en el caos. Con el cuaderno y los diamantes apretados contra su pecho bajo el abrigo, corrió como nunca antes en su vida. Corrió por su vida, por la de sus hijos, por la del anciano valiente que se había arriesgado por ellos. Tropezaron al entrar por la puerta trasera de la casa de Samuel, cayendo en el pequeño lavadero en un montón de extremidades y respiraciones jadeantes. Samuel entró justo detrás de ellas, cerrando y echando el cerrojo de la puerta con un movimiento rápido y definitivo. Por un momento, se quedaron allí, en la oscuridad, escuchando, el sonido del fuego rugiendo, los gritos distantes de los hombres de Lozano, y luego, un nuevo sonido, el más hermoso que Elena había oído en su vida, la lejana pero inconfundible sirena de un camión de bomberos, acercándose rápidamente, rasgando la noche. Samuel se apoyó contra la puerta, respirando con dificultad, una sonrisa sombría y satisfecha en su rostro. Ahora el juego cambia, jadeó. Elena abrazó a sus hijos con fuerza.
su cuerpo temblando de agotamiento y adrenalina. Habían escapado. Estaban a salvo, por ahora. Miró hacia la oscuridad de la casa, el tic-tac del reloj de pared sonando como una promesa. Habían sobrevivido al punto de inflexión, pero sabía, en el fondo de su alma, que la verdadera batalla acababa de empezar. Mientras las sirenas de los bomberos se convertían en un aullido ensordecedor que se acercaba, el pequeño salón de Samuel se transformó en el ojo de un huracán de caos y luz parpadeante. El resplandor naranja del incendio pintaba las paredes con pinceladas frenéticas, una danza macabra de sombras que hacía que todo pareciera irreal. Elena, temblando en el suelo, se aferraba a sus hijos como si fueran el único ancla en un mundo que se había vuelto líquido. El olor a humo y queroseno se filtraba por las rendijas de las ventanas, un perfume acre de rebelión y desesperación. Samuel, sin embargo, se movía con una calma sobrenatural. Cerró las cortinas con un gesto firme, sumiendo la habitación en una oscuridad protectora, salpicada solo por los destellos rojos y azules de los vehículos de emergencia que llegaban. Se arrodilló junto a Elena, su mano arrugada y firme sobre el hombro de ella. «Lo peor ya ha pasado, hija», susurró, su voz una roca en el mar embravecido. «Ahora empieza la guerra de verdad, y no la lucharemos solos». Samuel no marcó el número de la policía local. En cambio, sacó de un viejo cajón un teléfono móvil de prepago, un modelo antiguo y sin rastro posible. Sus dedos, aunque manchados de tierra de su jardín, marcaron un número de memoria con una precisión sorprendente. Esperó, su rostro iluminado por la pequeña pantalla del teléfono. «Mateo, soy Samuel, el de Renfe», dijo, su voz baja pero clara, sin rastro de pánico. «Escúchame con atención. Tengo una historia para ti que hará que el escándalo del sindicato parezca un cuento infantil. Implica a Valcárcel, crímenes de guerra, diamantes de sangre, y tengo la prueba aquí mismo, en mis manos, el diario de un mercenario muerto». Hizo una pausa, escuchando. «No, no puedes venir aquí. Es demasiado peligroso. La mujer y sus hijos están conmigo. Contacta a tu fuente en la UCO, la de confianza, y llama a ese grupo de derechos humanos de La Haya con el que trabajaste. Dile que esto es el caso de su vida. Valcárcel intentó matarlos esta noche. El tiempo se nos acaba, Mateo». Colgó. La espera fue una forma de tortura diferente. El caos exterior fue reemplazado por un silencio tenso y expectante dentro de la casa. Las sirenas se desvanecieron, sustituidas por el zumbido lejano de la ciudad despertando. Elena acunaba a sus hijos, que finalmente se habían quedado dormidos por puro agotamiento en el sofá de Samuel, ajenos a la tormenta que su madre había desatado. Cada crujido del suelo de madera, cada tic-tac del reloj de pared, era un golpe de martillo en los nervios de Elena. El amanecer, que antes era una sentencia de muerte, ahora traía un nuevo tipo de pavor, el miedo a no ser creída, a que el poder de Valcárcel fuera tan absoluto que incluso esta verdad explosiva se disolviera en la nada. Samuel, en silencio, le preparó más café. No hablaron. No había nada que decir que no fuera una repetición del miedo. Se sentaron como dos náufragos en una balsa, esperando ver si las velas en el horizonte eran de un barco de rescate o de una flota de piratas, sabiendo que habían apostado todo lo que tenían. La noticia estalló al mediodía, no como un rumor, sino como una explosión controlada. En una operación relámpago, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el rostro cubierto y armamento táctico, irrumpieron en la opulenta mansión de Arturo Valcárcel en la zona más exclusiva de Madrid. Las imágenes, captadas por un único equipo de noticias que había recibido un soplo anónimo, eran devastadoras para el magnate. Mostraban al venerado filántropo, al pilar de la sociedad, siendo escoltado fuera de su palacio de mármol, vestido con un albornoz de seda y con el rostro desencajado por la incredulidad y la furia. Las esposas en sus muñecas brillaban bajo los flashes de las cámaras. La imagen de su caída, del intocable siendo humillado, se transmitió instantáneamente por todo el mundo. La fachada de respetabilidad, construida con esmero durante 30 años sobre cimientos de sangre y codicia, se derrumbó en cuestión de segundos, dejando al descubierto al monstruo que se escondía debajo. El juego había cambiado para siempre. En una sala estéril de interrogatorios,
Bajo la luz fría de un fluorescente, un investigador de la UCO con guantes de látex pasó con sumo cuidado las páginas del pequeño cuaderno. Junto a él, un gemólogo experto examinaba los diamantes en bruto bajo una lupa de gran aumento. «Son de la región y la época», dijo el gemólogo, su voz desprovista de emoción. «Características de inclusión consistentes con los campos de diamantes de conflicto de finales de los 80. Son diamantes de sangre, sin duda». El investigador asintió, su mirada fija en una entrada específica del diario del mercenario. La descripción del plan, los sobornos, el método de contrabando, todo estaba documentado con una precisión escalofriante. La caligrafía del cuaderno fue cotejada con otros documentos del mercenario obtenidos a través de la cooperación internacional. Era una coincidencia perfecta. La historia de Elena ya no era la palabra de una mujer desesperada contra un millonario. Era un hecho forense, una verdad grabada en piedra y papel, gritando desde una tumba de 3 décadas. El proceso judicial fue un circo mediático que el país no había visto en generaciones. La prensa lo apodó el juicio del vagón. La defensa de Valcárcel intentó pintar a Elena como una ocupa desequilibrada y chantajista, pero su estrategia se desmoronó frente a la abrumadora evidencia física. El cuaderno del mercenario, leído en voz alta en la sala del tribunal, era un testimonio fantasmal e irrefutable. Los diamantes de sangre, expuestos en una vitrina de metacrilato, eran el cuerpo del delito. Protegida como testigo clave del Estado, el testimonio de Elena fue tranquilo, desgarrador y absolutamente creíble. Simplemente contó su historia. Al final, el jurado no tardó en emitir un veredicto: culpable. Culpable de financiar crímenes contra la humanidad, de contrabando, de conspiración para el asesinato. La condena a cadena perpetua de Arturo Valcárcel fue la nota final de una sinfonía de justicia que había comenzado con el chirrido de unos tornillos nuevos en un vagón oxidado. Pasaron meses. La vida de Elena se convirtió en un borrón de casas seguras y procedimientos legales. Un día, fue convocada a una austera oficina gubernamental. Un funcionario de aspecto cansado, con un traje gris y una pila de papeles, le explicó con un tono monótono que, según la ley de bienes decomisados, como testigo clave cuya información había conducido directamente a la incautación de activos criminales de un valor incalculable, tenía derecho a una recompensa. Le deslizó un cheque por la mesa. Elena lo miró. El número impreso en el papel tenía tantos ceros que su mente no podía procesarlo. Le temblaron las manos al cogerlo. El papel se sentía frágil, irreal. Recordó el sonido de las últimas monedas en su palma en aquella acera fría. 47 euros. La ironía era tan abrumadora que una risa, o quizás un sollozo, se atascó en su garganta. No era solo dinero, era una disculpa del universo. Era el peso de una nueva vida, una que finalmente podía empezar a construir, libre de deudas y de miedo. Su primer acto de libertad no fue comprar un coche de lujo o ropa de diseño. Fue alquilar un coche y conducir durante horas hasta una pequeña urbanización en las afueras. Un lugar con árboles, parques y el sonido de los niños jugando en la calle. Allí compró una casa. No era una mansión, sino una casa modesta de 2 plantas con un pequeño jardín en la parte trasera. El olor a pintura fresca y a césped recién cortado era el perfume más lujoso que había olido en su vida. Cuando el agente inmobiliario le entregó las llaves, el peso del metal frío en su mano se sintió como la posesión más preciada del mundo. La primera noche, no durmieron en camas, sino todos juntos en sacos de dormir en el suelo del salón vacío, igual que habían hecho en el vagón. Pero esta vez, el suelo era de cálida madera de roble. El techo no tenía goteras, y las risas de sus hijos resonaban en el espacio vacío, llenándolo de la promesa de un futuro brillante y seguro. Habían llegado a casa. 1 año después. La cocina de Elena huele a estofado de ternera y a pan recién horneado. La luz dorada del atardecer entra por la ventana, iluminando una escena de perfecta normalidad. Maya, cuya tos ha desaparecido por completo, está sentada a la mesa de la cocina, dibujando un sol gigante con una caja de lápices de colores que parece tener 1000 tonalidades. Leo está a su lado, concentrado en un problema de matemáticas, y Elena,
sentada entre ellos, le ayuda a resolverlo. Sobre la mesa no hay monedas para contar, solo platos, cubiertos y la promesa de una cena caliente. En un rincón, una máquina de coser nueva espera en su caja, un proyecto para el futuro. Elena mira sus manos. Están limpias. Las cicatrices de los cortes del metal se han desvanecido, pero ella las recuerda. Son un mapa del camino que la trajo hasta aquí. Mira a sus hijos, sus rostros sanos y felices, y siente una oleada de gratitud tan profunda que casi duele. No es una felicidad estridente, sino una paz tranquila y sólida, construida sobre los cimientos del amor y la resiliencia. La historia de Elena es un poderoso testamento de la fuerza del espíritu humano frente a la desesperación más absoluta. El vagón oxidado, que una vez fue el símbolo de su fracaso y el fondo de su miseria, se transformó en la crisálida de la que emergió una nueva vida, no solo para ella, sino también para las víctimas olvidadas de un tirano. Su viaje nos recuerda que a veces, en los lugares más oscuros y olvidados, no solo se esconden monstruos, sino también la llave para nuestra propia redención y la fuerza para exigir justicia. Los diamantes le dieron una fortuna, pero fue su coraje lo que le devolvió el alma y le permitió construir un verdadero hogar para sus hijos. Si quieres descubrir más historias de supervivencia y justicia, donde los débiles encuentran la fuerza para derribar a los gigantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas ni un solo relato.